No sabía que grababa, me puse a leer los comentarios y encontré este loco. El cuento del embarazo es bueno. El día de los grados la profe dijo que ella estaba embarazada. Ella no tenía novio y había salido hacía poco, relativamente poco, con otro de los profesores. Entonces empezó el rumor de que el hijo era del man, del profe. Cuando regresamos a clase en enero del año siguiente, ya habían vuelto, o sea, ellos andaban juntos, el profesor con la profesora que quedó embarazada. Entonces ya todo el mundo decía, no, ese es hijo del man. Ya hasta ahí todo el mundo se olvidó del embarazo, pues porque era normal. Esos dos empezaron a vivir juntos y toda vaina. Un día de la nada esa gente terminó. Pero no que pelearon, el man se fue de la casa y renunció al trabajo y todo. El día que el man va a renunciar, llegó allá a la sala de profesores y ella hablando nos contó. Nos dijo que el hijo que ella estaba esperando no era de él, sino de un exalumno, de uno que había ido al paseo. Y que allá en el paseo era que habían... Aclaro que el pelado ya tenía 19 años, era mayor de edad. El man desde un principio sabía todo, solamente que pues ellos andaban juntos porque él la quería y ella estaba mal por lo que había pasado con el pelado, con el exalumno. Entonces quería proteger el trabajo de ella y esas cosas. Entonces llegaron al acuerdo de que se iban a hacer novio y que ya no iba a seguirse viendo con ese pelado. El man estaba dispuesto a mantenerle el hijo y todo, pero que se la pilló, que la vieja todavía seguía viéndose con el exalumno. El man se dio cuenta de que ellos seguían porque el man se le estaba desapareciendo bastante plata. La profesora le había regalado al otro pelado una moto, le había pagado diseño sonrisa, le estaba pagando la carrera. El apartamento donde el pelado vivía, o sea, la pensión donde él estaba viviendo se la estaba pagando ella misma. Joder, te digo que cuando eso estalló en el colegio, eso fue loco, eso fue una bomba. Yo tuve un estudiante que era bien ordinario. Vamos a ponerle Juaco. Más ordinario que un tetero de mondongo. Lo único de lo que ese man hablaba era de corraleja, de vaca, de toro, de gallera. A él no le gustaba casi comer en el colegio porque la comida del restaurante era muy poquita para él. Y siempre llevaba un portacomida. Un día destapó ese porta dentro del salón y pareciera que hubiesen echado un eruto de cola román con huevo cocido. Juaco se llevaba a veces un tarrito de suero para el colegio, para echarle a la comida que él se llevaba. Un día lo vi comiendo unas Oreo con suero. A Juaco le pidieron que llevara unas palabras, como una presentación, un punto para el Día de la Mujer. Joder, yo tenía un miedo, yo dije, ¿con qué irá a salir este pelado? Contra todo pronóstico, el man llevó un poema y lo recitó súper bien. A todo el mundo le encantó, lo aplaudieron y todo el mundo quedó sorprendido, hasta yo. Pero antes de irse se tuvo que despedir con un canto vaquero, esos de que los señores utilizan para arriar ganado. Iba dedicado a las mujeres y era hermoso, decía así. Hasta el próximo verano, le dijo el burro a la icotea. La mujer que no se baña se le pudre por donde me... Poesía en su estado puro. La reacción de las profesoras de primaria, de la rectora, de la coordinadora, fueron espectaculares. Fue un hermoso día en el colegio. Hace unos días unos pelados se metieron tremenda puñera en el colegio. No fue una puñera cualquiera, esta era la mamá de las puñeras. Los peladitos estaban jugando fútbol y salieron de problemas. Al día siguiente en el recreo estaban ahí los pelados y los más grandes, los de 11, décimo, empiezan a atacarlos y empiezan a zararlos. Tú sabes que nunca falta el carbonero, que siempre está ahí metiendo cizaña para que los otros se den en la jeta. Los peladitos se estaban diciendo de todo. No, que tú eres un hijo de... No, que tú eres un caremón. No, que tú eres un malpa. Mira, todo se hubiese quedado solo en palabras si no fue porque uno de ellos lanzó uno de los insultos más top, más ingeniosos que yo he escuchado en mi vida. Ahora, no es que yo estoy diciendo que sea bueno insultar, ni estoy diciendo que la gente deba hacerlo. Es más, no lo digas. Pero si lo vas a utilizar, utilízalo con responsabilidad. Guárdalo para una ocasión especial. Uno de ellos le grita al otro, ¿y qué? Y hazme un favor, dile a tu madre que vaya a buscar la pantaleta que dejó ayer en la casa. No joda. Se le metió el diablo enseguida al otro pelado. Le clavó la mano 3 veces aquí en la jeta sin que el otro pudiera ni siquiera parpadear. Por ahí dicen que todavía está cagando dientes. El otro se paró y con las mismas le respondió igualitico. Parecía una pelea de Dragon Ball Z. Pero no demoraron mucho peleando. Yo me terminé mi pony, mis 2 empanadas y fui enseguida. Llamaron a los padres, los citaron a psicología. Estaban en un proceso ahí, los pusieron a hacer posiciones. Y pasamos separando puñeras de esos dos todo el año. Joder, este día se formó culo de muñequera. Una vez yo estaba en clase normal explicando un tema y cada vez que un estudiante participaba y hacía algo correcto yo le regalaba un dulce. Y cada vez que yo le daba un dulce a alguien por responder algo bien, uno de ellos decía, profe, tire uno a la tiña. Es decir, que lanzara uno hacia el montón para ver quién era el que lo agarraba. Obviamente yo dije que no porque sabía que se iba a formar que cule desorden. Total, cuando se terminó la clase me quedaban por ahí unos 5 dulcecitos y ellos se dieron cuenta. Cuando voy saliendo del salón, uno de ellos me dice, hey, profe, deme uno ahí. Entonces yo cogí y les tiré todos los que me quedaban, se los tiré así y les dije, a la tiña pues. No joda, eso para qué, güey. Cuando tiré esa vaina, esos pelados se van unos encima de otros y se empiezan a dar puño y pata. Se formó una bola de gente, hombres y mujeres cascándose los unos a los otros. Mira, hasta un zapato me pasó así por el lado, si no me quito me casca. Salieron hasta pelados mordidos. Yo estaba que llamaba a los antimotines, pero ellos después de un momentico se calmaron. Me dio full rabia, me dio ganas de llevarlos a toditicos a coordinación para que firmaran el observador, pero después me acordé que todo eso había sido culpa mía, entonces, ajá. Les voy a echar otro cuento de Juaco. Se me acercó para preguntarme por sus notas porque estaba preocupado. Entonces yo le dije, dale todo bien y puse mi computador sobre el escritorio. Él se inclina sobre el computador para poderlo ver bien
cuando a este hijo de puta se le sale tremendo eructo. Y no tremendo porque haya sonado fuerte, eso ni se escuchó, eso fue como un eructo interno y lo soltó. Yo apenas sentí el olorcito y como, joda, ¿quién destapó el porta del almuerzo? El pelado con tronco de pena viene y me dice, joda, profe, disculpen, es que ando mal, ando con gases. Le dije, no joda, tú te atreves a pearte aquí ahora y pierdes el año enseguida. Joda, mani, 2 en sutileza, pero 10 en textura, cuerpo y olor. Un buen eructo, pero un poquito agrio. ¿Ustedes pertenecieron o pertenecen al... ese grupito de atrás? Por favor, se me separa. Yo conocía el peor grupito de atrás de la historia de los colegios. Era un convito de 5 pelados y aclaro, todos fueron expulsados, no por este cuento, pero todos los expulsaron en su momento. Que eran terribles. Una vez dejaron encerrada a una profesora de primaria con sus peladitos en el salón de audiovisuales, nada más porque ella en el descanso les había quitado un balón de fútbol. Esa gente la vinieron sacando de ahí tipo 2:30 de la tarde. También entre los 5 una vez cogieron todos los cuadernos que habían quedado en un salón que había salido a almorzar y los botaron por una parelilla que daba del colegio para la calle. Darles clases era terrible. Había una profesora que se las tenía montadas, pero por justa razón porque eran cules y hueputas. Ella había hecho que toditico firmaran el observador. Mira, les tenía la ficha así gruesecita. Y una vez en una formación, por estar hablando, los llamó al frente a toditicos y les hizo pasar pena regañándolos frente de todo el colegio. Pero los pelados no se quedaron con esa y se desquitaron. La profe cargaba siempre con su termito de agua y en una clase que tenía con ellos, ella salió del salón. Los manes, sin que los demás compañeros se dieran cuenta, cogieron el termo de la profesora y cada uno les echó un escupitajo dentro. Después de un tiempo, los pelados confesaron que además de escupirle, también le cambiaron el agua por agua del inodoro. Yo no sé si esta última parte fue verdad, pero la profesora sí se enfermó bastante. Como por 3 semanas no fue al colegio. La vaina fue que la profesora no mandó reemplazo y estos manes quedaron como héroes delante de los demás porque todos los salones tenían por lo menos un bloque libre, el que tenían con ella durante esas 3 semanas. Ellos siguieron haciendo daño por muchísimo rato hasta que se estrellaron. Echando ese cuento del grupito de atrás me acordé de otra historia. En ese colegio se decretó un tiempo que ninguno de los estudiantes con dificultades académicas podría participar en ninguno de los eventos deportivos que tuviese el colegio, llámese campeonato o intercolegiales. Y tú sabes que por lo general los más dañados son los que juegan, y estos 5 eran FIFAs y quedaron dolidos con la decisión. Eso mandaron carta, fueron a hablar con el rector, hicieron compromisos, pero el rector se paró firme y les dijo, ustedes no juegan y punto. Como la decisión se mantuvo así, los pelados se desquitaron. Un día cuando llegamos al colegio el olor era insoportable. Mire, y cuando revisaron el baño fue que se dieron cuenta de un desastre. Los pelados la tarde anterior habían en todos los inodoros del baño, pero en el tanque, en la parte de atrás, no donde uno se sienta, sino arriba. Y la parte por donde se va el agua la habían llenado de pura basura, botella, papel, de todo. Esto causó que la poza séptica del colegio se explotara. ¿Día libre? No, pero en serio, se pasaron. Después de que yo me salí de ese colegio, el prime de Juancho, o sea, su mejor momento fue que empezó. Imagínate que era casi fin de año, ya se había hecho comisión, ya estaban entregando las notas, ya cada director de grupo estaba con su salón informándoles qué estudiantes habían ganado, quiénes tenían que recuperar y quiénes habían perdido el año. Y resulta que Juancho pierde el año, pues eso le dice el director de grupo de él. Le dice que perdió lenguaje, matemáticas y ciencias sociales. Juancho enseguida se sorlevó, se azaró y ha dicho, pero ¿cómo así que yo pierdo matemáticas y el caremo me dijo que yo ganaba? El profesor le dice como que no, papi, yo no sé, eso fue lo que me mandaron a mí, vaya y hable con el profesor. Juancho, sin mediar palabras, se pone a llorar y se va del salón. Las clases siguieron transcurriendo normal cuando de repente se escucha como si hubiese una pelea, una bulla, una jarana. Todo el mundo sale a ver y cuando ven es que pasa el profesor de matemáticas, ¡fum! Zumbado como alma que lleva el diablo. La gente como que, uy, ¿qué pasó aquí? Y cuando ven, detrás de él, si viene el diablo. Juancho venía corriendo al profe con un palo. Parecía una escena de Tom y Jerry, el profesor corriendo por todo el colegio y Juancho atrás queriendo reventar la cabeza. En una de esas se mete una pelada enfrente de Juancho y le empieza a decir, tú sabes que nunca falta, le empieza a decir y que, Juancho, tranquilo, cálmate, tú no eres así, mírame, soy yo, baja eso. Juancho ahí se paró, miró abajo, miró el palo que tenía así en la mano, la miró a ella y le dijo y que, quítate de ahí esa pajata mierda, si no quieres que te lo partan la cabeza a ti. Total, Juancho se terminó calmando después porque la abuela llegó al colegio y esas vainas. Y resulta que todo fue por nada. El hijo de madre no perdió el año ni siquiera porque había sido un error del profesor de sociales. Así que el profesor de matemáticas se asustó y seguramente le dejó la recuperación súper fácil que la ganó y lo mismo es de lenguaje. El año siguiente regresó al colegio y regresó recargado. Juancho Prime. Si hay alguien a quien Juancho le tenía miedo, admiración, miedo, respeto y más miedo era su abuela. Pero es que la señora era brava. Un día había entrega de boletines y la abuela de Juancho fue a recoger su informe porque ya era su acudiente. Estando allá se dio cuenta que Juancho había perdido 8 materias. Entonces el profesor, el director de grupo, empezó a hablar con él y con ella. Les empezó a decir, bueno, Juancho, yo a ti te veo como sin ganas de estudiar. Tú no quieres estar aquí en el colegio.
Juancho con toda la sinceridad del mundo le dice, joda, profe, la verdad es que no. Y la abuela que lo mira maluco enseguida. El profesor le pregunta, pero ajá, entonces tú de qué vas a vivir, ¿a qué te vas a dedicar? Juancho le responde, profe, la verdad es que a mí lo que me gusta es la pelea de gallos. La abuela no decía nada, pero ya estaba emputada de las respuestas de Juancho. En una de esas, él le dice al profesor que él no va a regresar más al colegio y esa señora se embejuca. Lo tiene al lado y le mete que cule cocotazo. ¡Bah! Ahí la abuela le dice algo que no se entendió, pero fue como que... Le hace así. Pero Juancho le entendió y le dijo, pero si es verdad, hombre, yo no quiero venir más para acá. La abuela se azara y empieza así, mira para todos lados, buscando algo con qué pegarle. Cogió una cartulina que estaba enrollada en la silla donde ella estaba sentada y empieza a darle cartulinazo a ese pelado duro. Da, da, da. Tú nada más que escuchabas a Juancho, abuela, cálmate. En una de esas el profesor se mete y le dice, venga doña, no le pegue más, hágame el favor, eso no se soluciona así. La señora le dice, quita la mano profesor que yo no copio nada. Total, después de un rato y los dos se paran y la señora sigue regañándolo a él, pero pegándole, dándole, es que daba mucha risa. Después de un rato ellos dos se paran y la señora sigue pegándole y sigue regañándolo. En una de esas ella se devuelve, mira al profesor y le dice, profesor, le aseguro que este animal no vuelve a faltar más nunca a clase. Y si no lo ve, llámeme enseguida porque por cada clase que falta es un diente menos que le dejo. Y eso fue efectivo, loco. Eso no volvió a faltar más en todo el año. Recuperó materia y todo. Puede que este video lo bajen, pero de todas maneras yo aclaro que Juancho ya era mayor de edad. Y para los que apenas están escuchando los cuentos, sí, Juancho era una joyita. Un día dos estudiantes de ese salón, un hombre y una mujer, llegaron como raros al colegio, llegaron como enfermos. Se sentaron al fondo del salón, no hablaban casi, no participaban, estaban como no me toques, no me mires. En medio de la clase, la muchacha trata de pedir permiso, pero no alcanza y se vomita delante de todo el mundo. No había caído la primera gota de vómito al piso cuando salió Juancho enseguida y eso que está preñada, no le busques más nada. La cagó colanta. Y ahí mismo el otro compañero que llegó con ella vomita también. Y sale Juancho y ¿qué? Y es de ese. El profesor los coge y se los lleva para enfermería. Y no sé si pasaba en tu colegio o pasa que cuando hay un desmayado o alguna cosa y la están llevando ya sea a la enfermería o a la rectoría, no sé, los demás se salen del salón como para ver todo lo que está pasando, para ver quién es el privado. Bueno, eso pasó acá, toda la peladera se salió así, ay, de los salones para ver quién era el que llevaban ahí, o a los que llevaban ahí. Total, llegaron a enfermería, ahí estábamos varios profesores y mantuvimos a los estudiantes afuera. La encargada de los primeros auxilios empieza a ver a los muchachos y se da cuenta que ellos no están enfermos, sino que están borrachos. Y ahí todo el mundo empezó, no joda, vinieron borrachos al colegio, no joda, ¿cómo es posible esto? Bueno, hay que llamar a los papás. Sale una profesora y dice, ay, ¿qué le vamos a dar a esos pelados? Mira cómo están esos muchachos de pálido, están que se privan. Sale Juancho desde la ventana que se estaba viendo todo el chisme. Dele un pase, profe, para que vea cómo se levanta enseguida. Te cogió todo el chisme y fue a contarlo. Cuando salimos de ahí le preguntamos, hey, ¿cómo así que tú estás trayendo esas porquerías acá al colegio? Respeta. Y sale él y que, no, profe, yo sería incapaz de traer esa vaina. Yo no tengo nada de eso aquí. Por si quiere le consigo. Era muy dañado, en serio. En este video me voy a pegar una quemada y lo voy a pegar una quemada a un poco de colegas míos. Es que a ver, mira, te voy a explicar. Nosotros los profesores también tenemos nuestras mañas para perder clase y nos encanta hacerlas. Somos expertos en ellas. Por ejemplo, si tú ves que un profesor en tu salón llama a lista y menciona el nombre completo de cada uno de los estudiantes, papi, eso es una pérdida de tiempo. Lo está haciendo para quemar tiempo. En un instituto de inglés que yo trabajé en Bogotá, yo tenía un curso que era de niños pequeñitos, 6, 7, 8 años. Recuerdo que tenía una estudiante, la más chiquitica del salón, una pulguita, un ácaro. Era full inteligente, podía mantener una conversación en inglés conmigo más que básica perfectamente. Pero para ser una niña tan pequeñita era muy rara, era en extremo sigilosa, aparecía en cualquier lado. Y varias veces me descubrió. Por ejemplo, yo siempre le decía a los estudiantes, faltando 10 minuticos para que se acabara la clase, bueno muchachos, levántense, recojan toda la basura que haya en el piso, organicen las sillas, déjenlo bien para que el próximo salón encuentre el salón nítido. Un día después de darle a ellos esa instrucción, la tengo al lado y me dice, profe, eso es para que los papás cuando vengan no encuentren el salón desordenado y digan que todo estaba bien. ¿Cómo lo supo? Un día que faltaban 10 minuticos para que se acabara la clase, yo le dije, bueno muchachos, listo, dejamos hasta ahí, recojan. Y me cuestiona ella enseguida, ¿y por qué si la clase es hasta las 12? Un día que me levanté re tarde y me tocó irme sin bañar. Ay, sí, ya sé, qué asco, pero ya fue solo una vez. Me tocó irme así y cuando llegué allá, ella se me acercó y me dijo, profe, tiene como cara de trasnochado, tiene sueño, se levantó tarde, ¿cierto? Se daba cuenta de todo, hasta de lo más mínimo. Yo siento que ella lo hacía como para provocarme, lo hacía de maldad. Si un día a mí se me quedaron las planillas, entonces obviamente yo no pasé lista ni nada. Y ella empezó desde el principio de la clase, como me vio así, me dijo, pase lista, pásela. Y más tarde cogiendo notas, bueno, listo, tú tienes un 5 y ella, pero ponga la nota, póngala, escríbala. Pobre novio o esposo en el futuro.
Varias veces he comentado que Juancho era peleonero, casi todos los días peleaba. Y no tenía que ver con nada, no importa quién estaba ahí, si lo ofendían, ese man iba para encima. Una vez estaban repartiendo una evaluación que ya habían hecho ellos. Pues estaban entregándole a todos, que uno sacó 3, que el otro 4, que el otro 4, 5. A Juancho le entregaron su evaluación y se había sacado 4. El man estaba dichoso, feliz, porque era la primera vez que se sacaba 4. Un compañero de él que estaba ahí al ladito se sacó 2.5, o sea, el man había perdido la evaluación. Y tú sabes que cuando a uno le entregan las evaluaciones y uno pues tiene algunas malas, uno va directamente a ellas para ver en qué se equivocó. El pelado le dijo a Juancho, hey, préstame tu evaluación ahí para comparar. Entonces empezó a comparar y se dio cuenta que le habían marcado unas a Juancho buenas y que él pues le aparecían malas. Sale el pelado, no, esa profesora me tiene la mala, vamos a ver qué es lo que es. Con esas que yo tengo ahí buenas me la gano esa evaluación. Y fue a reclamarle a la profesora. La profesora coge el examen y empieza a revisarle, a rectificar y ya se dio cuenta. No, mijo, efectivamente sí las tienes malas. Y el pelado viene y dice, ay, entonces ¿por qué a Juancho le salieron buenas? Las tiene igualiticas. La profesora enseguida, Juancho, ven a ver qué es lo que es. Entonces, le entrega la evaluación, así empieza a rectificar y tal. Le empiezan a bajar punto a Juancho y bájale punto y bájale punto. Le bajó la nota hasta 2.7. A la salida del colegio, Juancho se lo alcanza y le pega que cule bolsazo. Obviamente el pelado se azaró, se le dio la vuelta y empezaron a darse duro como si no hubiese un mañana. Empezaron peleando a la salida del colegio y terminaron allá en la esquina. Se llevaron por delante al señor de los mangos, le tiraron todo eso. Cuando están ahí en el reguero de mangos, se ve que el pelado se le va a tirar encima a Juancho, pero viene y ¡pah! Se la pone aquí. Fatality. No se paró más. Y al final, pues, ¿es algo que se debe hacer? No. ¿Los castigaron? Sí, se lo merecía definitivamente.